veremos cómo va evolucionando el México con el aspecto cultural, partiendo desde piezas de arte, donde lo principal es analizar y crear su criterio firme sobre cómo percibimos nuestro entorno. Y para eso primero debemos definir lo que es barroco, que se describe como una serie de formas dinámicas con exuberante decoración y sentido escenográfico de las formas y volúmenes que maneja la relevancia de la modulación del espacio. Remontándonos a tiempos pasados, en la Nueva España se da inicio al barroco alrededor de 1630. La causa principal que favoreció la expansión del barroco fue el auge económico que tuvo lugar con el desarrollo de la agricultura y el descubrimiento y la explotación posterior de yacimientos de minerales preciosos. Esto permitió la acumulación de grandes riquezas que a su vez propiciaron el arte. Y en 1713 se inicia la Edad de Oro del barroco mexicano con la construcción del altar de los Reyes de la Catedral de México por el sevillano Jerónimo de Val, así como el retablo del Perdón. La mano de obra indígena transmitió ciertas características que recuerdan a las de las obras prehispánicas. En el siglo XVII nació el estilo colonial, interpretando a América del barroco. Esto produjo una fabulosa cantidad de monumentos, pinturas y demás obras de arte. Las ciudades mexicanas se poblaron con muestras extraordinarias de estos catedrales, templos, palacios, capillas, cuadros, esculturas y mucho más. Podemos disfrutar de estos magníficos patrimonios que le dan tanta riqueza como reconocimiento a México frente a otros países de América Latina. Pero surge una problemática en cuanto a su conservación, ya que hace falta hacer conciencia al respecto sobre estas piezas y ver la mejor manera de conservarlas, de tenerlas en buen estado, evitando más vandalismo por parte de la gente inconsciente. Para continuar, dividiremos el barroco en tres expresiones artísticas: la arquitectura, la pintura y la escultura. Y de cada una de estas explicaremos sus principales características, autores y analizaremos una obra de arte. Arquitectura. Para entender mejor hay que ver de dónde vino. La sociedad que residía en las poblaciones importantes y disponía de amplios recursos facilitó los medios para la creación y el sostenimiento de las expresiones artísticas. A diferencia de lo ocurrido en el siglo XVI, en que las grandes obras arquitectónicas se habían levantado con la participación por igual de la corona y los encomendadores de los indios, en el periodo barroco, las obras más importantes se deben a la devoción o la ostentación de las particulares y gran poder económico del clero. En esta época, el churrigueresco es una etapa, así como un estilo arquitectónico proveniente de España, que se dio en la época del barroco y llegó hasta el Nuevo Mundo, como en los edificios construidos en los virreinatos de Perú y Nueva España. El churrigueresco, en algunos lugares como en Morelia, se desarrolla una composición muy sobria. Las portadas de la catedral de esta ciudad son un claro ejemplo de ello. En Puebla se adopta la misma policromía que en la arquitectura civil, a base de ladrillo y azulejo, como se ve en Acatepec y muchos otros ejemplos. Por último, llega un momento en el que la libertad de composición alcanza el límite. Todo esto constituye la puerta de entrada a la arquitectura neoclásica que nos llega con un fuerte sabor francés. Hay ciertos caracteres que dan personalidad al barroco novohispano, tanto en la composición de los edificios cuanto en el aspecto formal. Los más notorios son los siguientes. 1. Las plantas son de gran sobriedad y muy pocas veces se expresa en ellas la movilidad del estilo. Por lo contrario, casi siempre se muestra un absoluto estatismo en la arquitectura religiosa igual que en la civil. En las iglesias hay una marcada predilección por la forma de cruz latina, que se convierte en típica en las parroquias y en los templos. En la arquitectura civil, los planos cuadrangulares resueltos alrededor de patios y obligados a su forma por la composición urbanística son los más comunes. Dos elementos destacan en los edificios religiosos, la cúpula y la torre. Ambos, principalmente la cúpula, definen su perfil al grado que se puede, sin temor a exagerar, decir que no hay dentro del arte barroco otro país que sea mayor importancia en este elemento. La torre o las torres son de importancia semejante a la de la cúpula. Suelen ser bastante elevadas en contraste con la horizontalidad de las masas de la iglesia, excepto en los lugares altamente sísmicos como en Oaxaca, cuya catedral presenta torres que apenas destacan en la masa del edificio. Se compone de un cubo y sobre él varios cuerpos en los que se colocan las campanas. El cubo casi siempre es liso y su apariencia es la misma del cuerpo de la iglesia, pero a veces se refuerza
Taprisca de Taxco, el Templo de Carmen de San Luis Potosí, la Capilla del Rosario en Puebla, la de la Ciudad de México, la Iglesia de San Juan Bautista de Coyoacán y el antiguo Colegio de Regina Coeli. Realizar un edificio. Primer paso. Descripción. Observación. La parroquia se ubica en una pequeña hondada con respecto al resto de la ciudad de Taxco. Tiene una planta de cruz latina con una nave lateral que sirve de capilla para el altar de las ánimas. Marco histórico cronológico. Es un monumento colonial que se localiza en la ciudad de Taxco de Alarcón, en el norte del estado de Guerrero, México. Se trata de un edificio construido en la década de 1750, precisamente entre los años 1751 y 1758, dedicado para el culto católico en esa población, cuya principal sigue siendo la minería de plata. Desde 1758 hasta 1806, el templo fue el edificio más alto de México, con una altura de 94.58 metros. Autor. El fundador fue José de la Borda. Los arquitectos fueron Cayetano de Sigüenza, Diego Durán y Juan Caballero. Segundo paso. Análisis. Técnica. Churrigueresco. Se caracteriza por representar un esquema geométrico del cuerpo humano. Barroco novohispano, la creación de formas expresivas, contrastantes y realistas. Composición. Posee 2 torres gemelas de estilo churrigueresco y una capilla decorada con azulejos de Talavera, característicos de la arquitectura novohispana. El retablo mayor está dedicado a la Purísima Concepción y a los santos patrones de la ciudad de Taxco, Santa Prisca y San Sebastián. El material utilizado fue la cantera. Posee una nave principal y una cúpula. Tercer paso. Comentario. Conexiones sociales. Es principalmente para uso religioso, puesto que es una parroquia. Simbología. Los temas centrales de la construcción son la patrona Santa Prisca, San Sebastián, los evangelistas, las conchas, que simbolizan el bautismo de Jesús, las hojas de laurel, que simbolizan el triunfo de la fe, y las uvas, que representan la sangre de Cristo. En el interior se hallan pinturas de Miguel Cabrera, llamado el Divino, pintor oaxaqueño nacido en el siglo XVII. El culto es la Iglesia Católica. Opinión. Me gusta la composición de la fachada, además de ver que cuenta con una cierta armonía en el ensamble de sus piezas de decoración, lo cual en el barroco era lo más importante, además de la estructura que tiene bien definidas las distintas secciones por las cuales se desempeñarán cosas diferentes. Pintura. La pintura adquirió un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas. Llegó a ser la expresión más característica del paso de la región de los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes. Se caracteriza por el gran drama, los colores ricos e intensos y las fuertes luces y sombras, en oposición al arte renacentista, que normalmente mostraba el momento anterior a lo ocurrir cualquier acontecimiento. Los artistas barrocos elegían el punto más dramático, el momento en que la acción estaba ocurriendo. Se desarrollaron nuevos géneros como los juguetones, los paisajes, los retratos, las vanitas, cuadros de géneros o costumbristas, así como se enriquece la iconografía de lenguas y... El color, la luz y el movimiento son los elementos que definen la forma pictórica. El color predomina sobre la línea, incluso los efectos de profundidad, perspectiva y volumen se consiguen más con los contrastes de luz y de tonalidades del color que con las líneas nítidas y definidas del dibujo. La luz se convierte en un elemento fundamental en la pintura barroca. La luz dibuja o difumina los contornos, define también el ambiente, la atmósfera del cuadro y matiza los colores. Las composiciones se complican, se adoptan perspectivas insólitas y los volúmenes se distribuyen de manera asimétrica. Se produce en esta época un dominio absoluto de la técnica pictórica, tanto en la pintura al óleo, en el lienzo, como en la pintura al fresco. Ello permite alcanzar un gran realismo de la representación pictórica, la dinámica del espacio, un gran realismo en la representación, la visión de escenas de profundidad, el estructurado de las composiciones mediante diagonales y la distribución de manchas de luz y color. Fueron pocos los pintores reconocidos en la Nueva España, casi todos ellos manieristas que copiaron las formas y estilos de los artistas europeos, pero aquí mencionamos a los más representativos. Los autores más reconocidos del barroco en Nueva España fueron Juan Correa, Miguel Cabrera y Cristóbal Villalpando. Observación. La visión de San Juan descrita en el capítulo 12 del Apocalipsis. Presentación del tema. Se aprecia una escena ampliamente
sentada en el arte del virreinato de la Nueva España. Marco histórico cronológico. Financiaron la ejecución de este lienzo terminado en 1760, aunque hoy en día forma parte de la colección del Museo Nacional de Arte en México. Autor: don José Raño y doña María Olivares. Análisis: técnica, óleo sobre tela. Composición: siguiendo el eje vertical se encuentra un par de alas de águila, el niño en brazos, la mujer de la que habla San Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis, y a la que describe parada sobre la luna vestida con el sol y coronada por 2 estrellas. Perspectiva: cabe destacar el sabio manejo de la luz que presenta este cuadro, recurso del que se ha servido Cabrera tanto para conferir volumen a los cuerpos y reforzar dichos ejes diagonales como para resaltar el sentido moral intrínseco de la escena. Color: del pasaje en el que se encuentra y la suavidad de los colores empleados para toda esta zona ha permitido hablar de la presencia de un gusto cercano al estilo rococó en la obra de Cabrera. Luz: el autor ha realizado su figura, mientras que una mitad de su cuerpo queda en la sombra, empezando por el ala de ese lado, la otra mitad, incluida el ala contraria, queda iluminada. En la iluminación interna de la mujer podemos advertir de paso el empleo de 2 nuevos ejes diagonales que forman otra X, pero aún más cerrada, pues dichos ejes diagonales ya no salen ni llegan a las esquinas del cuadro, sino a unos nuevos vértices, que quedan en zonas áureas. Las cabezas de San Miguel, la del angelillo, con un espejo se ubican sobre los ejes verticales, que, en dichas zonas de oro, unen los nuevos vértices que se han formado. Movimiento: parece tener continuidad en la ondulante cola de la bestia, pero a diferencia de lo hecho por Ibarra, algunos otros de sus colegas, el dinamismo de la figura del arcángel exhibe ahora un más correcto gesto corporal, pues le presenta atacando con un brazo derecho, flexionando en el alto y la pierna contraria adelantada. Conexiones sociales: obra de carácter religiosa católica representando un pasaje bíblico. Estilo: barroco novohispano. Simbología: en este lienzo, al centro aparece María cargando al niño y protegiéndolo de un demonio que lo amenaza desde abajo. A su derecha aparece San Miguel Arcángel luchando con los demonios y Dios Padre detrás de María tocando sus alas. Del lado derecho de la obra aparece en segundo plano San Juan y en presencia la escena. Algunos de los símbolos usados con más frecuencia para cantar la pureza que se pregonaba para la Inmaculada, y que a ésta se le comenzará a plasmar con el sol, la luna, las estrellas, que son signos propios de la mujer apocalíptica. Opinión: me gusta esta obra ya que el trabajo del autor era representar lo más realista que pudiera este hecho bíblico, darle hasta cierto punto vida, ya que su técnica, sus colores, que por cierto son algo oscuros, permite reflejar por lo que la Virgen pasa en ese momento, llevando al niño en brazos. Las esculturas barrocas se distinguen por su gran movimiento y dinamismo. Las imágenes muestran pasiones violentas, lentas y exaltadas, la valorización de aquellos motivos heroicos de la cultura renacentista injertos en la Contrarreforma y en la cultura del Greco y del Caravaggio. Introdujeron nuevos contenidos religiosos y morales y contribuyeron a una radical renovación de la expresión figurativa. Características: tuvo un papel importante en la decoración arquitectónica tanto interna como externa. A diferencia de las axiales y equilibradas esculturas del Renacimiento, las obras barrocas parecen vivas sobre sus pedestales. El movimiento es una obsesión para los escultores barrocos que buscan capturar la acción. Las composiciones son abiertas o centrífugas, los ropajes y miembros del cuerpo se proyectan hacia el exterior, la simetría desaparece y predominan las líneas sesgadas, los corsos se multiplican, los contrastes de luces y sombras y los puntos de vista. Los rostros del cuerpo todo muestran la fuerza, los sentimientos y plasman el estado de ánimo del personaje. Fases para analizar una escultura. Primer paso: observación. Este tipo de construcciones es un reflejo del alcance económico de la iglesia en aquellos años. Representación del tema: es la capilla anexa al Templo de Santo Domingo en la ciudad de Puebla, México. Marco histórico cronológico: el culto a la Virgen Hermosa fue promovido por la Orden de los Predicadores Dominicos en 1526 y no fue hasta 1531 cuando inició la construcción de su primer templo. Rosario fue concebida hasta 1650 y consagrada en 1690. Autor: fue concebida por Dominico Fray Juan de Cuenca, quien inició en el año 1650 y terminó en 1690. Terminada por otros dominicos, Fray Agustín Hernández y Fray Diego Gorospe. Posición:
Segundo paso, análisis. La capilla está decorada con estuco sobrebordeado. En el altar se erige el trono de la Virgen con un baldino labrado por el maestro español Lucas Pinto. La parte baja de las pinturas está armada con lambrín de azules en talavera poblana. Se caracteriza por ser de planta cruz latina con brazos y testeros cortos. En la bóveda se hallan inmersas el follaje las representaciones de 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Un detalle a resaltar es que en el área destinada para el coro, el órgano encontramos ángeles que parecen estar tocando los instrumentos. Tercer paso, comentario. Conexiones sociales, uso como capilla, estilo barroco novohispano, simbología. El ciprés debajo de la cúpula del tambor que resguarda a la Virgen del Rosario está conformado por 12 columnas corintias en la base realizadas en el mármol de Tecal y representadas a los apóstoles. También hay moldaduras de alto relieve en las plantas bajas, como si se pretendiese que recordamos la fertilidad y las bondades de esta tierra. Incluso hay una pequeña que representa la forma icónica de la Rey. Opinión. Como tal, no es una escultura al 100%, ya que solo vemos las piezas interiores de la capilla, pero que en ellas encontramos una variedad de técnicas y estilos que representan de la mejor manera a los ángeles apóstoles y demás elementos que la conforman. Como pudimos ver en el trabajo, se presentaron diversas manifestaciones de esta corriente artística en el México de la Nueva España. Se puede analizar de manera detallada cómo fue su composición y más que nada para qué estaba destinada a ser. Esto nos permite hacer una conciencia sobre la pluriculturalidad de México en la historia y que debemos cuidar nuestros monumentos, ya que también son parte fundamental de cada mexicano residente de esta hermosa tierra. También consideramos importante esto, ya que muchas veces el conocer los estilos y corrientes artísticas que se llevaron en México en la época de la colonia nos ayuda a poder visualizar mejor cómo era la vida de esos tiempos.